Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estamos esperando a que la gente se conecte. Hola, buenas tardes a todos. Esa soy yo. ¿Cómo están? Mientras tanto, si la gente que nos está viendo nos quiere contar de dónde nos ven. Ahí está Sabi. Contanos, Sabi, de dónde nos estás mirando. Buenísimo, ahí se va sumando más gente. Mientras tanto, les voy contando. Mi nombre es Camila Ábalos. Soy parte del grupo del Río Santa Cruz Libre. Somos vecinas y vecinos autoconvocados de acá de la ciudad del Calafate. Para los que no estén al tanto, hace un par de años existe un proyecto de construcción de 2 megarepresas sobre el río Santa Cruz. Entonces nosotros y distintas organizaciones a lo largo de la provincia de Santa Cruz también nos juntamos con esta idea de defender el río, porque creemos que los impactos que pueden tener estas represas, ya sea sobre el ecosistema en general, la flora, la fauna, el río, la historia, los glaciares, puede ser realmente un impacto irreversible. Así que la idea es seguir luchando para que el río siga corriendo libre. Entonces, aprovechando un poco la virtualidad de este contexto, decidimos hacer un ciclo de charlas sobre todo para llevar información sobre la situación actual del proyecto de construcción y también sobre las actividades que vienen haciendo los grupos y las organizaciones que nos manifestamos en contra de la construcción de estas represas. Ahí les cuento que hay gente de Bariloche mirándonos, buenísimo, de acá de Calafate, de Buenos Aires. Y en el día de hoy vamos a estar charlando específicamente sobre pueblos originarios, sobre la consulta previa e informada. Vamos a tener a 2 integrantes de comunidades de los pueblos originarios, a Sergio, que es parte de la LOFEN MAPU, y también a Martín, que es parte de Originantes. Y vamos a tener 2 abogadas, a Melina Lorenti, que nos va a contar un poco sobre cómo está la causa actual de los pueblos originarios. Ella es la asesora legal del LOFEN MAPU. Nos va a contar cómo se viene trabajando con las mesas de diálogos entre los pueblos y el Estado. Y también Cecilia Argañeras, que nos va a contar algunos ejemplos sobre este derecho que por ahí no se tiene tanto en cuenta, que es la consulta previa, libre e informada. Así que bueno, les vamos a ir dando la palabra a los chicos y ellos también se van a ir presentando y van a ir contándonos un poco sobre su lucha y sobre su actividad. Así que Sergio, te damos la bienvenida y te damos la palabra. Mai Compuche, Cheta Sergio Nahualquil Pidien, Tubume Currabajuneu, Palme Ñancuche Nahualquil Camelí, Inalongo, Tañilofen Mapu, Puerto Santa Cruz, Guarrianeu. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos y a participar en estas charlas virtuales. Desde lo que yo le puedo hablar es justamente de la cosmovisión mapuche, ¿no? Pero para entender un poco la cosmovisión mapuche hay que tratar de estar un poco en blanco, decimos la mente en blanco porque somos totalmente diferentes a cualquiera otro. Me imagino que cualquier cultura es diferente a cualquier cultura, ¿no? Pero no solo una cultura, porque nosotros cuando hablamos de cultura por ahí caemos en el facilismo de decir qué bailás, qué escuchás, qué música escuchás, cuáles son tus costumbres, qué comés. Y entonces creo que la diferencia de la cosmovisión es mucho más amplia que eso. Entonces nosotros lo tenemos que poner un poco en blanco para entender otras cosmovisiones de la vida, qué entiende la vida, qué código tiene, qué profundidades tiene en ese código, cómo lo podemos llegar a palpar, cómo lo podemos llegar a sentir. Entonces todo eso nos va a dar la proximidad, aunque sea mínima, a llegar a entender al otro, ¿no? A nosotros. No es que seamos mejores nosotros los mapuche tehuelche, no somos mejores ni peores, simplemente somos diferentes.
Y para entender esto, y para que ustedes nos puedan llegar a entender, nosotros justamente le invitamos a que tengan su mente blanca, ¿no? Cuando hablamos de esto de, de toda la biodiversidad, no hablamos de algo separado a nosotros. Hablamos de que somos parte de toda esa biodiversidad, pero no como una idea, sino como un estilo de vida, sería, ¿no? Como una manera de ser. Entonces no podemos llegar, a nosotros jamás se nos ocurriría defender el río. ¿Por qué no decimos que no defendemos el río? Porque el río tiene su propia fuerza. Entonces, al tener su propia fuerza, su propia energía, el río de por sí se defiende solo, ¿no? Lo que nosotros, en todo caso, tenemos que hacer es despertar la fuerza de ese río, de despertar el ñen, le llamamos nosotros, despertar el ñen del río. Nosotros no podemos defender a la naturaleza. Entonces, ahí para nosotros, los pueblos originarios, ha cambiado el paradigma, ¿no? Porque antes nosotros vivíamos, la naturaleza nos protegía, nos daba todo, nos daba el contexto, nos daba el alimento, nos daba la vida, nos daba el agua limpia. Ahora tenemos que salir, el Che tiene que salir principalmente justamente a poner en valor eso y a defender eso, ¿no? Entonces el paradigma ha cambiado. No quieren mostrar la idea que tiene el hombre Winca, es que es el dueño de las cosas. Entonces, como dueño de las cosas, tiene que ser el que maneja eso. Nosotros no podemos hacer eso. El mapuche no puede manejar algo, no puede manejar el río, no puede manejar la naturaleza, no puede manejar la fuerza, pero sí tenemos una relación recíproca. Por eso es muy difícil entendernos dentro del contexto de la biodiversidad, porque nosotros no somos ni más ni menos que los otros, somos iguales. ¿Y cuál es la función del Che en todo esto? Es equilibrar eso, equilibrar en un contexto toda la biodiversidad. ¿Para qué? Para poder vivir bien. Pero no solo nosotros, sino que tiene que vivir bien también el otro. Las futuras generaciones tienen que vivir como nosotros vivimos. Las futuras generaciones tienen que ver lo que nosotros vemos, las futuras generaciones tienen que disfrutar lo que nosotros disfrutamos. Entonces, en este contexto, nosotros nos ponemos la relación que tenemos con los ñen son totalmente diferentes de cualquier otra cultura. Otra cultura puede decir, vamos a sacarle un poco de valor a lo natural, ¿no? Vamos a esto de explotar los recursos naturales. Nosotros no se nos ocurre de explotar nuestros recursos naturales. Por algo los estudiosos, los que no han estudiado, han dicho que los pueblos originarios eran cazadores, recolectores y nómades, ¿no? Éramos los primeros que cuidábamos el ecosistema. Jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros ponernos a vivir en un espacio territorial todo el tiempo. Por ejemplo, jamás se nos hubiera ocurrido esto de crear ciudades en un espacio territorial para explotar ese espacio territorial, dejar desertificado todo el territorio, llenarlo de nuestras heces y que después no sirva para nada para las futuras generaciones. Entonces, por eso nosotros cuidábamos esto de las invernadas, la veranada, el lugar donde íbamos a cazar los chulengos, el lugar donde íbamos a vivir para esta estación del año. Entonces, ese cuidado era justamente para cuidarlo, para que las futuras generaciones puedan ver lo que nosotros veíamos y puedan disfrutar lo que nosotros disfrutábamos. Esto nos lleva a que nosotros ahora tengamos una gran preocupación por lo que va a pasar en el río. Tampoco en nuestra cosmovisión se nos hubiera ocurrido represar un río. Y acá no es solo el río que se va a depresar, sino que todo lo otro que está dentro de la cuenca de lo que es el río Santa Cruz le va a afectar. Los glaciares, el lago, por más que los estudios de impacto ambiental digan otra cosa, nosotros sabemos que 1 más 1 es 2, ¿no? Esto es, la naturaleza se daña, la naturaleza se le llega, el hombre intercede en la naturaleza y la naturaleza sí o sí recibe un impacto negativo de eso. Entonces, si nosotros dañamos a la naturaleza, por supuesto que van a recibir impacto negativo y va a ser perjudicial para todo el mundo. ¿Y por qué hablo de cuenca? Porque la cuenca del río Santa Cruz, desde su nacimiento, desde los glaciares hasta su desembocadura,
es toda una sola cosa para el pueblo, para los pueblos originarios, ¿no? Tiene todo lo que se haga en un espacio territorial va a impactar en el otro espacio territorial. Por eso decimos también que nosotros no dividimos las cosas, no dividimos esto de defendamos los glaciares, defendamos al lago, defendamos al macato viano. Tenemos que tratar de ver de que esto no se haga para que toda esa biodiversidad pueda equilibrarse, para que nosotros podamos vivir bien, para que las futuras generaciones puedan vivir bien. Entonces, en este equilibrio, nosotros nos paramos desde otro lado, ¿no? Y pedimos acciones al Estado con leyes que no nos favorecen. ¿Y qué acciones? Una de las cosas que nosotros estábamos, por ejemplo, acostumbrados a hacer dentro de nuestra cosmovisión, era la consulta, ¿no? Nuestras ñañas, nuestras ancianas, consultaban hasta qué tiempo íbamos, y nuestras mujeres iban a quedar embarazadas, por ejemplo, con el sol, con la luna. De esto dependía el carácter de la persona, de eso dependía la fortaleza de la persona, qué tiempo iban a hacer. Consultábamos en el tiempo, en las lunas, consultábamos en qué tiempo nuestros hijos iban a ser mejores o peores, o iban a tener más equilibrio, o iban a tener medio desequilibrio. Entonces, toda esa vida que nosotros fuimos perdiendo y contagiándonos en el ahuencamiento, dejando de lado nuestras costumbres para meternos en otro, nos llevó a perder el territorio, a estar en estados, a estar en provincias, ¿no? A estar en esto de... Usted imagínese, hace 100 años, y esto lo pueden verificar, hace 100 años atrás todavía los que llegaban, los estancieros, todo eso, veían que acá había gente, habían personas, y esa persona era de nuestro pueblo. Imagínense, ahora no quieren venir a correr con esto. Ah, pero si ustedes hace muchos años que no vivían acá. Mentira. 14.000 años tenemos nosotros de historia dentro de lo que es el río Santa Cruz. 13.000, 14.000 años. No estamos hace 100 años. Nosotros le entregamos al hombre Winca 100 años del territorio. En 100 años lo está destruyendo, está explotando, primero fueron las ovejas, ahora la explotación del hidrocarburo, ahora la represa de los ríos. Entonces está sobreexplotando todo el espacio territorial donde nosotros vivíamos en armonía con la naturaleza. Esto no quiere decir que éramos la ideal de las culturas o el ideal de los pueblos, pero sí teníamos una fuerte relación y sabíamos que eso era lo principal que nos iba a llevar a que nosotros podamos vivir. ¿Cuál es el fin del hombre? Que su pueblo pueda seguir viviendo muchos años más sobre la faz de la tierra, no destruirlo. Nosotros no tenemos el concepto de una biodiversidad totalmente destruida y los otros que vengan en el futuro que no lo tengan. Entonces va a concepto, justamente lo que decía antes, de la consulta. Nosotros consultábamos a nuestros ancianos. La manera de casarnos era muy particular. Nosotros consultábamos a nuestros ancianos, íbamos a hablar con ellos, después ellos nos retribuían esa charla, y los que nos cansaban comúnmente, que esto lo vivió mi mamá, ¿no? Lo sentaban en un asiento, le hacían unas matras que le llamamos, lo que ahora se dice el famoso telar y eso. Bueno, le hacían eso al novio, le hacían el macum, el poncho, y le daban consejo de cómo tenía que ver eso. Y eso era una consulta a los padres de la novia y a los padres del novio. Eso es consulta. ¿Por qué me quiero referir a la consulta? Porque justamente, gracias, como decía antes, a leyes que ha firmado el Estado, se está obligado a consultar a los pueblos originarios, cosas que justamente no ha hecho. Por eso es que nosotros pedimos al Estado, y esto va a hablar Melina, por un amparo de que se pueda hacer la consulta. Pedimos dos cosas en ese amparo. ¿No? Uno era detener la represa, que no dieron el lugar. Y otro era una consulta. Una consulta de por qué. Porque nosotros tenemos una manera de ver la vida y podemos decir si eso va a ser perjudicial o no va a ser perjudicial. Inclusive, en la Constitución, artículo 75, inciso 17, dice, todo aquel proyecto que pueda perjudicar a los pueblos originarios se le tiene que consultar y tiene que tener participación en las decisiones que se va a tomar de aquí en más. Entonces eso es lo que nosotros
le exigimos justamente a este Estado. Paikai. Bueno, muchas gracias, Sergio. La idea también de la charla es que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Van a estar tanto Sergio, Martín, Cecilia, Melina, para contestar todas las dudas que surjan. Es importante y para nosotros también compartir esta cosmovisión, porque como decía Sergio, nosotros por ahí desde este lugar decimos que defendemos el río y ellos tienen una cosmovisión totalmente distinta y no por eso trabajamos de distinta, estamos en la misma lucha y por eso se van creando estos grupos y distintas organizaciones que van acompañando, como por ejemplo hace muy poco se creó NIMIN, que surge de la lucha de los pueblos originarios y un montón de colectivos y personas autoconvocadas nos fuimos sumando a eso, así que después también les voy a dejar en los comentarios la página de la red para que esos que se quieran sumar y buscar más información. Ahí Martín está con unos problemitas de conexión, así que a la palabra a Martín para que nos cuente cómo se está tratando mesas de diálogo y cómo sigue toda la parte legal y después tomamos con Martín, ¿te parece? Si quieres, Mel, adelante. Bueno, gracias Cami. Hola a todos, mi nombre es Melina Lorenti. Quería agradecer al movimiento por darnos este espacio para poder contarles en qué venimos trabajando durante tanto tiempo, cómo estamos de a poquito logrando algunos avances en todo este trabajo que venimos haciendo y bueno, para nosotros es muy importante darle difusión. Como decía Sergio, el Estado incumplió normativa internacional y la misma Constitución Nacional, en tanto no inició y no hizo la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios de la provincia en relación a esta obra, a estas megas represas sobre el río Santa Cruz. Entonces Sergio me contacta ya por el año 2017, principio de 2017, me comenta su inquietud y nos pusimos a trabajar en eso. Iniciamos una acción de amparo que ahora el 30 de octubre ya van a ser 3 años de la sentencia. En esa demanda, como dijo Sergio, se exigió como primera medida que se implemente, que el Estado implemente y efectivice el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos de la provincia, pueblos originarios de la provincia, y como medida cautelar se solicitó la paralización de las obras hasta tanto esa consulta se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de que la consulta tenía que ser previa y que en base a lo que surja de esa consulta se iban a poder ir manifestando los daños que las represas producen a los pueblos indígenas. Ya les explicó Sergio cómo estas represas dañan a la cosmovisión en primer lugar y también, bueno, la cultura, espiritualidad, paisaje, historia de los pueblos. Entonces, además, se solicitó que se cese con el daño a todos los restos arqueológicos y también a los posibles restos humanos que pueda llegar a haber en el territorio. Pero bueno, en definitiva, lo que pasó fue que el juez consideró que si bien el Estado hasta ese momento, que fue el 30 de octubre de 2017, no había hecho la consulta, la misma tenía que ser realizada en forma urgente, porque hasta ese entonces no había un indicio de ni siquiera haberse comenzado. Entonces ordenó al Estado Nacional, a través del INAI, a que implemente mesas de diálogo para que se lleve a cabo el proceso de consulta. Es así que ya llevamos a lo largo de este tiempo, bueno, obviamente la sentencia se apeló, se cuestionó que fue el reconocimiento al derecho a la consulta fue parcial, no fue total, en definitiva es casi que no lo reconozcan, pero bueno, el juez confirmó, la Cámara, perdón, de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia de primera instancia. Entonces comenzaron a llevarse a cabo las mesas de diálogo. Hasta ahora nosotros entendemos que el proceso de consulta sigue sin haber comenzado. En esas mesas de diálogo, sin embargo, en donde hoy por hoy están sentadas la UTE, está sentado el Estado Nacional a través de IASA, están sentadas las 15 comunidades originarias
de la provincia de Santa Cruz, está sentada la provincia de Santa Cruz y también está el secretario del Juzgado Federal en carácter de veedor de esa mesa, ya que al principio, si bien no estaba, comenzábamos a ver que la mesa no avanzaba y que además no se estaban cumpliendo con parámetros internacionales de cómo debería ser una consulta. De hecho, hoy por hoy todavía no se comenzó. Entonces, bueno, comenzaron las mesas y de las mesas fueron surgiendo algunos acuerdos que no son menores y que obviamente hay que seguir trabajando, sobre todo para darle un inicio al proceso de consulta. Entre esos acuerdos se firmó un convenio con el Estado Nacional porque desde un primer momento, cuando iniciamos la demanda, consideramos que los relevamientos arqueológicos que se llevaban a cabo en territorio tenían que tener un acompañamiento indígena, tenía que haber un veedor indígena. Entonces, después de mucho tiempo de conversaciones en la mesa de diálogo, se logró acordar y firmar un convenio que permite que haya 4 técnicos interculturales, ese es el nombre que se le designó a estas personas que van a territorio y que tratan de mantener un vínculo intercultural con los arqueólogos especialmente, y además, bueno, ven todo el trabajo que se está llevando a cabo en las obras. Entre ellos, Sergio es un técnico intercultural, no sé si después querrá comentar en algún momentito ese carácter que detenta. Bueno, la idea de este convenio es, como les decía, que haya presencia indígena en el territorio, que haya participación de las tareas arqueológicas que se están llevando a cabo y que haya un vínculo que permita crear una relación en donde se entienda también la ciencia y la técnica indígena y que pueda trabajar en conjunto con la ciencia occidental, que es lo que hasta ahora viene primando, o sea, el criterio de los arqueólogos y cómo se rescata, qué se rescata, cuándo, dónde se almacena, todo eso sin consulta y sin participación hasta el momento. Bueno, pero ahora por suerte tenemos la figura de los técnicos en territorio. Otro de los avances que tuvimos en esta mesa fue que la mayoría de las comunidades decidieron que todos los restos arqueológicos, que nosotros llamamos arqueológicos, pero que en realidad son parte del pasado de los pueblos, vayan a, porque hoy por hoy están siendo acumulados en containers. Entonces lo que decidieron las comunidades, la mayoría de ellas, es que esos containers vayan a la comunidad Camusuaique, que es la que más territorio tiene y bueno, por también la historia que tienen con esos restos. Entonces, la idea es que vayan para allá y si eso se planteó al Estado, y la idea es trabajar en conjunto para después, bueno, ver cómo eso después se efectiviza y se lleva a cabo. Así que eso es un gran avance. Después, otro de los avances, y todavía igual seguimos trabajando en ello, es que como la consulta no se realizó previamente, como debió hacerse conforme a normativa al cual el Estado argentino adhirió, en base a eso lo que se le exige es que a modo de reparación, por no haber sido previa, el Estado subsidie proyectos de desarrollo integral que presente cada una de las comunidades que hoy por hoy forman parte de la mesa. Entonces están las comunidades trabajando con una asesora económica que los está ayudando para poder armar los proyectos y presentarlos al Estado para que el Estado después decida la financiación o subsidio de esos proyectos. La idea de estos proyectos es que fomenten el trabajo, la cultura, en la lengua. En realidad lo arman las propias comunidades y bueno, después junto con la asesora lo presentan al Estado. Así que esos algunos que ya han sido presentados y están en etapa de evaluación. ¿Qué más me queda por comentarles como avances? Tenemos también que trabajar, esto también se propuso en una de las mesas, en un protocolo de restitución de restos humanos en conjunto que sea consensuado con la provincia para aplicar en caso de hallazgos de restos que si bien hoy por hoy hay posibles
Chenques y en teoría no serían afectados, eso estaría por verse. La idea es que haya un protocolo en donde se tenga en cuenta la cosmovisión de las comunidades y que se pueda armar en forma conjunta y que no se trate, como hoy por hoy está plasmado en el protocolo que rige, que no se trate de los restos como si fuesen una cosa, como si fuese patrimonio, que es como lo vienen haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. Y después acordamos, en una de las mesas allá por el año 2019, cuáles son los pasos que debe tener una consulta y que de los cuales todavía vemos que no se avanzó en nada. Y entre ellos se diseñó las etapas que el Estado aprobó y que se componen de básicamente información que tiene que bajar el Estado sobre cómo son las obras, cómo las piensa hacer, las tiene que bajar para que sea accesible a las comunidades. A su vez, las comunidades tienen que verlo internamente, discutirlo internamente, después llegar a una etapa de decisión y después tiene que haber un seguimiento y control de las decisiones que surgen. Entonces, bueno, todo eso es lo que venimos trabajando. Pero en definitiva, este proceso de consulta, que sería cumplir con estas etapas que yo les nombraba, no comenzó. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos logrado para mí no es poco, tenemos que seguir avanzando y seguir trabajando también internamente para poder obtener más logros. Así que bueno, no sé si Sergio, le hago la pregunta yo, si querrá contar un poco de su actividad como técnico. Muchas gracias, Meli. Sí, mira, ahí justo surgió la pregunta de cuál es la función de los técnicos interculturales. Así que si nos querés contar, Sergio, tu experiencia como veedor en las obras. Sí, la función de los técnicos interculturales es básicamente tener información de primera mano para llevar a sus comunidades, ¿no? Eso es tener información de cómo avanza o qué es lo que está haciendo la obra para llevarlo a sus comunidades, porque nosotros tenemos que entender esto. La consulta es un proceso, ¿no? Donde el objeto de la consulta, de quién hace la consulta, sería la empresa, es obtener el consentimiento de los pueblos originarios. ¿Sí? Eso es por un lado. Para los pueblos originarios, el objeto es la participación plena, que si esto estaría enmarcado de lo que es el 169, tendría que ser la participación con decisión, ¿no? Con decisión que podamos tomar en conjunto en ambos cosas. Pero esta participación implica que nosotros, una, tengamos el poder de decisión, otra, el poder de decisión sea plasmado dentro de la obra. O sea, si a mí no me gusta que por ejemplo, hubo un tiempo que se discutió lo que fue la cota, ¿no? La cota del río, que era alta, que era baja. Bueno, si nosotros, por ejemplo, podríamos decir, si estuviéramos de acuerdo con esto y si diéramos el consentimiento al final del proceso de participación, porque la consulta es todo un proceso de participación, no es que se va a hacer la consulta, se va a sentar y vamos a ir y vamos a volver a nuestra casa y va a estar todo resuelto. Es el proceso de participación de las comunidades originales. Que se hace, la consulta se hace al final. ¿A quién se hace la consulta? La consulta se hace a todos los miembros de las comunidades. A cada uno de los miembros de la comunidad, el Estado tiene que hacerle la consulta para ver si ese miembro quiere o no quiere esto. Y después tomar la decisión colectiva y poder decir al Estado, mire, nosotros no estamos de acuerdo en esto, entonces nosotros sabemos que van a a destruir todo el ambiente, por lo cual no estamos de acuerdo en esto. O pueden decir la comunidad, nosotros estamos de acuerdo en esto, ¿no? Eso pasa a otro paso. Si están de acuerdo, hay otros beneficios para las comunidades. Ahora, técnicamente, ¿por qué nosotros pedimos que el técnico intercultural estuviera en el territorio? Porque nosotros decíamos justamente esto que decía Melina, que se entregan a cuenta gota la información de cómo lo que se está haciendo allá adentro, ¿no? Entonces hay un montón de supuestos. Están haciendo esto, están haciendo otro, la represa avanza en esto, la represa avanza en allá, no, porque hay esto, hay... Bueno, todas esas cosas nosotros lo vamos viendo y después lo traemos a los miembros de las comunidades para que ellos vayan teniendo en cuenta esto de cuando llegue el final,
dar el consentimiento o no dar el consentimiento. Porque si no, nunca podríamos obtener esa información. Pero no es una información técnica. Esto es lo que tenemos que decir. Nosotros no somos técnicos, no somos expertos en construir represas, ni siquiera lo queremos ser, sino es una información de cómo se está dañando el territorio. Eso es lo que más a nosotros necesitamos saber para volver. Y la otra parte que decía Melina, si se tiene algún indicio de que se están rompiendo los cheques o se van a invadir los cheques. Por ahora, la única parte que se hizo fueron la parte del eje y de la villa, que son 5 kilómetros cuadrados, 2 kilómetros cuadrados en cada uno de ellos, ¿no? Todo lo que es el embalse todavía no se ha hecho, porque ahí veía una pregunta que decía si se había terminado el proceso que estaría afectando por la construcción de la represa. Toda esa parte no se ha hecho todavía, porque inclusive tienen problemas que no voy a entrar en detalle, pero tienen problemas con lo arqueológico, de contrato y todas esas cosas, entonces todavía no se lleva. Ese también es un trabajo que va a acompañar el técnico intercultural. Pero ¿por qué nosotros necesitamos, otra vez vuelvo a lo mismo, por qué nosotros necesitamos tener gente nuestra en territorio? Por el vínculo. Yo le hablaba de esto, de la relación que nosotros tenemos recíproca con el territorio. Lo que más a nosotros nos importa es hacer la ocupación territorial y estar en ese espacio territorial. Y tener la idea también de que hasta que no se ponga en marcha la primera turbina, no está dicha la última palabra, que eso se va a construir o no se va a construir. Gracias, Sergio. Ahí también surgió otra pregunta sobre las mesas de diálogo, si existía alguna, que creo que un poco también lo fue contestando Sergio, si existe alguna instancia donde se les pregunte a las comunidades si aceptan o no las obras, y si en caso de que las comunidades en su total se opongan, ¿cómo va a proceder el Estado? Y el Estado... No sé si Meli o Sergio lo quieren contestar. Yo no puedo responder cómo va a proceder el Estado, porque el Estado es el Estado, yo soy la otra contraparte del Estado. Ahora, tampoco puedo decirte cómo vamos a proceder nosotros, pero nosotros sabemos de que si algo afecta a nuestra cosmovisión, y también lo tienen que saber ustedes, que el pueblo mapuche ha estado siempre en esta plena lucha con los estados y las imposiciones de los proyectos a gran escala de los estados, y ha llegado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo no sé cuál va a ser la reacción del pueblo mapuche en este caso, pero el Estado tiene la posibilidad de seguir haciendo lo que él... Es más, dice que en caso de priorizar el bien común, por eso es que no se detuvo la represa, una de los fundamentos que puso el juez, de priorizar el bien común, de que esto iba a ser beneficioso para todo el Estado argentino, entonces tenían que continuar con la represa. El Estado seguro que va a continuar. Ahora nosotros no sé qué acciones vamos a hacer. Perfecto, Sergio, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, creo que por ahora no. Para los que recién se están sumando, les cuento a los chicos que están en la charla que ya pasamos más de las 40 personas que nos están viendo, así que está buenísimo esto, está buena la interacción, así que siéntanse cómodos para hacer las preguntas que ustedes quieran. Ahora le vamos a dar la palabra a Ceci, que nos va a contar un poco sobre otros ejemplos sobre este derecho de la consulta previa, libre e informada. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por generar este espacio, me parece indispensable. A mí, en primer lugar, por lo que venía escuchando también, me gustaría mencionar que todo lo que estamos hablando de los derechos de los pueblos originarios integran los derechos humanos, y es importante saberlo porque nuestro ordenamiento jurídico argentino, todo nuestro sistema de leyes, les da una ubicación especial a los derechos humanos, ¿no? Les da una ubicación normativa que no es cualquiera, le da jerarquía superior a todas las otras normas, están por encima de todas. Entonces, y los derechos humanos, al estar incorporados también en la Constitución Nacional, están encima de todas las otras normas. Sabemos
lo numeroso y la cantidad de leyes y diversas que existen, ¿no? De comercios civiles, laborales. Arriba de todas esas está lo que estamos hablando, ¿no? Estos derechos en tensión, que son los derechos humanos de los pueblos originarios, ¿no? Y que nuestra Constitución de 1994 les da ese rango, ¿no? Entonces, y esto me parece fundamental tenerlo graficado en la cabeza porque nos va a dar también, le va a dar el sentido, la importancia, ¿no? O no de lo que estamos hablando, para que podamos cada uno emitir su propia valoración, ¿no? Hay que empezar a incorporar estas herramientas, me parece. Además, esto de saber que no es cualquier cosa que esté en la Constitución Nacional, no es una mera formalidad, esto que no nos aburra. Creo que como sociedad civil nos debemos un empoderamiento en este sentido, de apropiarnos de algunas leyes, aunque sean las principales, aunque sea de los temas que nos interese, si nos interesa el ambiente, del ambiente, si nos interesan los ríos, de los ríos, y de los nombres, de los números, de las principales, para también hacer un control cada uno de si las leyes locales se están bien o no, si podemos plantear su inaplicabilidad, podemos pedir que se deroguen, podemos pedir su inconstitucionalidad a un juez. Entonces esto es fundamental. Entonces todos estos derechos que venimos hablando están en la Constitución, están en sendos instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen esa jerarquía, y es importante para conocerlos ahí el contenido y el desarrollo que les dio el Estado, ¿no? Argentino. Pero por sobre todo, y por eso me parece valioso este espacio, tenemos que saber el contenido que le dan los mismos pueblos originarios. Entonces, para hablar también de estas temáticas, me pareció fundamental y importantísimo este espacio y que Sergio nos pueda ilustrar sobre la cosmovisión mapuche, porque ese va a ser el contenido de todos estos derechos que estamos hablando, ¿no? Entonces, y nos va a permitir un control, saber que también sobre recursos naturales puede haber una concurrencia de competencia, digamos, puede haber legislación nacional y provincial, saber entonces si se adecua o no a cómo lo contempla la Constitución, porque además sabemos que los derechos humanos nunca pueden volver a ser restringidos una vez que lograron un avance, tienen un principio de progresividad y no regresividad, siempre se avanza cada vez más y el reconocimiento por parte del Estado debe ser cada vez mayor. Y pensemos también que la consulta, el procedimiento de consulta, está desde 1989 contemplado en nuestro país. Entonces, está el convenio vigente, ¿no? Y que ya fue ratificado, tiene rango constitucional en nuestro país. Entonces, y pensemos que todavía aún hoy, 2020, estamos cuestionando la implementación de una norma que estamos hablando de máxima jerarquía normativa, que debiera ser la primerísima que el Estado está obligado a garantizar, aparte el mínimo que está obligado a garantizar, porque estamos hablando en materia de derechos humanos. Entonces, esto que Meli dice recién, que todavía no se inició el proceso de consulta, yo ya lo traduzco en qué término. En términos técnicos, que ya deberíamos tenerlos todo esto, que no sea monopolio de los abogados, me parece, es violación de derechos humanos. Estamos ante una flagrante violación de derechos humanos si no se está garantizando el proceso de consulta. Y otra cuestión más importante que tenemos que también separar, me parece importante, lo digo porque estas herramientas jurídicas son instrumentos que nos van a permitir contribuir a dar mayor visibilidad a los pueblos originarios, a los conflictos sociales, además de, lograr que se cumpla la efectivización de sus derechos humanos. Y en este sentido también es importante aclarar lo que es la consulta previa libre e informada y el consentimiento libre previo e informado. Muchas veces en el mismo artículo, en la misma ley, están juntos, y otras veces hay otras normas que los contienen. La consulta claramente va a ser este proceso que mencionaba Meli, que no comenzó, y el consentimiento ya es el acto singular, ¿no?, de cada pueblo de poder decir sí o no a una cuestión que se le plantea. En ambos casos tiene que ser previo, pero en el proceso de consulta, ¿qué se busca? ¿Cuál va a ser el fin? Obtener un acuerdo con los pueblos originarios o el consentimiento, ¿no? Pero acá hay una cuestión, y que fue avanzándose en esto de que los derechos
tienen esta progresividad y no regresividad, y nos encontramos con que ya está dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que sus fallos tienen para nosotros igual rango constitucional, dice que cuando los planes que se quieren implementar son de gran escala o de mayor impacto, no pueden seguir adelante sin el consentimiento previo. Y ahí ya no habla de consulta, habla de consentimiento. O sea que el proceso de consulta lo establece cuando se trata de recursos naturales, etcétera. Si quieren, yo tengo ahí brevemente, los anoté, cuándo debe haber sido así consulta, cuándo sí o sí consentimiento, pero habla de que cuando ya hay una obra de gran escala, de gran envergadura, y fíjense en el nombre que le están dando a las represas, de mega represas, claramente estamos ante ese escenario, que además yo pensaba en esto de que se respete la autonomía de los pueblos originarios y que ellos puedan ejercer realmente soberanía y su libre autodeterminación y puedan decidir, ¿no? También hay que preguntarles a ellos cuándo van a considerar que una obra es de gran escala o no, ¿sí? ¿Cuándo va a ser de mayor impacto o no? Entonces, en este caso, y ahí viene una norma de máxima jerarquía a decirnos, las obras no pueden seguir adelante si no tienen el consentimiento previo. Entonces, claramente sumo otra violación muy grave de derechos humanos en este sentido. No sé si quieren que hable de algo más específicamente, bueno, ahí Cami me va a ir mencionando. Porque además, a mí me gustaría contribuir también a graficar el derecho que está en tensión, porque para que también esto contribuya a su difusión y a la defensa, ¿no?, estos derechos de los pueblos originarios, que los tenemos que entender siempre claramente con el contenido que nos indica Sergio, con la cosmovisión mapuche. Entonces, este proceso, tengamos en cuenta que, como mencionaba Meli recién que hablaban de sitios sagrados, entre otras cuestiones importantes, está vinculado con el derecho de la identidad, ¿no?, de la LOF en Mapu en este caso. Y ahí también hay otra particularidad de derechos humanos, por eso a mí quería mencionar que estamos en un tema de derechos humanos, porque también tienen otra característica que es la interdependencia, cómo están interrelacionados. Generalmente, cuando existe afectación de un derecho humano, se afectan otros. Por ejemplo, en el caso de los basurales a cielo abierto del Calafate, cuando se judicializó, se presentó la demanda de amparo, no se mencionó un solo derecho humano, se mencionaron varios: el derecho humano al paisaje, el derecho humano a la salud, el derecho humano al ambiente apto. Entonces, y acá claramente, al violarse un derecho humano en un pueblo originario, estamos violando varios, el Estado, porque acá el Estado es responsable. ¿Quién debe ser garante de los derechos humanos? El Estado. Entonces, y además el Estado tiene un deber de actuar. No es solo me abstengo y no interfiero en ese derecho, ¿no? El Estado está obligado a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos, todas las medidas a su alcance para garantizar estos derechos. Entonces, claramente, entre esas medidas también tendría que estar la suspensión de las obras, hasta tanto no tengamos esta importante valoración que haga la comunidad desde su cosmovisión de los impactos o de los posibles impactos. Entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando también de un derecho colectivo, no de un pueblo, y que, bueno, que tiene que ser un proceso de diálogo, este procedimiento, y sobre todas las cuestiones, bueno, susceptibles que los pueden afectar. En los casos en que no puede, antes de la consulta tiene que haber consentimiento, incluso no puede iniciarse la consulta antes de consentimiento, está esta cuestión que mencionaba recién cuando hay obras a gran escala. Dice, esto viene por un fallo de la Corte Interamericana que se fijó este criterio, porque antes solo encontrábamos en la Declaración sobre Pueblos Originarios, ¿no?, el de la ONU, y en el convenio 169 hablaba que el consentimiento es obligatorio cuando se trata de sus tierras y cuando se trata de materiales peligrosos, de almacenar o eliminar materiales peligrosos. Y también es una cuestión que hay que
el Estado está obligado a probar que no están estos temas metidos en la obra de represas, entonces por eso pudo haber avanzado sin el consentimiento, y puede empezar con la consulta sin el consentimiento primero. Y además esto se amplió mucho más después por fallos, ¿no? El fallo más conocido en este caso es de Saramaca, esto lo digo a título ilustrativo para quien quiera indagar más. Los fallos de la Corte Interamericana igual lo que tienen es que, por eso invito a que leamos las leyes, porque más en materia de derechos humanos son de lenguaje muy accesible, no tienen lenguaje técnico, están al alcance, y son súper interesantes porque desarrollan mucho más cada derecho humano. Este de Saramaca, el fallo es de 2008, amplió mucho más el criterio todavía del consentimiento, hablo, no de la consulta del proceso, hablo del consentimiento previo y de manera obligatoria. Y habla en cuestiones de si puede haber destrucción, contaminación del ambiente, ¿sí? Entonces, claramente yo veo que estén contenidos estos supuestos. Por eso, el tema yo ya lo pondría en términos de una violación flagrante, ¿no?, de los derechos humanos de los pueblos originarios, que obviamente, ¿en qué redunda también? En violación no solo en el derecho al consentimiento, al derecho a la consulta libre, previa e informada, sino además al derecho a la autonomía. Claramente se les viola la libre autodeterminación, de ejercer su soberanía. Entonces, además, estaba recordando hoy cuando lo planteamos también en el Juzgado Federal, por el amparo iniciado en 2014, esta falta de consulta, y el Estado argentino respondió que sí le había consultado a los pueblos originarios, y se le preguntó cómo fue ese proceso de consulta, y dijo, le consulté al INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que mencionaba Meli recién. O sea que la Argentina cree que consultó a los pueblos originarios, creyó en ese momento, porque, aparte mintió también abismalmente, porque después la LOFEMAPU lo judicializó muy bien ahí en un amparo, pero le dice, yo consulté a mi órgano de mi propio Estado, a mi órgano estatal, que ni siquiera está integrado, ni siquiera estaba en la cabeza a cargo una persona, un miembro de un pueblo originario, sino una funcionaria pública, le dijo que le consulté y le dijo que sí. Entonces, un disparate, porque esta es otra cuestión también, que en todo el proceso los que determinan quiénes van a ser los interlocutores son los mismos pueblos originarios. Entonces, esto pareciera más un proceso de colonización. Sé que es grave lo que digo, pero no me parece un proceso democrático. A eso también quiero referir. Y que me parece que hay una violación de derechos humanos gravísima, con un fuerte impulso estatal, ¿no? Donde claramente se trata y esto que mencionaba Sergio también, esto me hizo a terminar hablando un poco de esto, de que el Estado sostiene que no frena las obras igual porque tiene un fin legítimo, que es para la sociedad, como que evalúa los intereses y dice, yo tengo que resignar un poco el de ustedes porque este es más importante. Y eso no es cierto, porque claramente la tensión entre intereses también que hay es sobre los modelos de desarrollo, ¿no? Y los derechos de los pueblos originarios. Pero no estamos tampoco ante un modelo de desarrollo que lo justifique. Claramente estamos ante un modelo de explotación para su exportación, o podría pensarse para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivistas, ¿no? Eso no quería dejar de mencionar, creo que me excedí en el tiempo, Cami, perdón. No, mil gracias, Ceci, la verdad que muy clara. Surgieron ahí un par de preguntas, así que si querés te comparto una. Si quiera que la quiera contestar. La otra pregunta, ¿cómo juega el poder del Estado patriarcal y racista que quiere imponer una visión única ante la cosmovisión de comunidades, lograr resistir la integración forzada a la modernidad, entre comillas? Y será que ahí hay una de las grandes cuestiones a resolver en este tipo de megaproyecto, ¿no? Que vos hablabas un poco también de esta imposición. Claro,
Sí, yo no quiero ser irrespetuosa acá con la cosmovisión indígena, pero el otro día igual me pasó, acá me corrige Sergio, igual sabe que, que estas son cuestiones que, bueno, o sea, algo que también me gusta de compartir por ahí con la Lombe Mapu, con Sergio en este caso, es que siempre hay un diálogo muy respetuoso, muy cariñoso, igual muy democrático realmente. Pero yo le contaba la otra vez los paralelismos también que siento muchas veces en la lucha, ¿no?, de los pueblos originarios y del mismo feminismo, porque también lo veo en la lucha por la niñez, ¿no?, y la adolescencia, cuando se tiende a cosificar, ¿no? Fíjate que no hace mucho y todavía hay estudios de universidades donde los pueblos originarios son objeto de estudio, los estudian, van antropólogos, sociólogos, o sea, y no son consultados muchas veces, se sacan hasta publicaciones universitarias y no son consultados directamente los comuneros o comuneras o los miembros de los pueblos originarios, lo que es una barbaridad. Y esta cosificación claramente, no identificarlos como personas y no respetar su autonomía, su libre autodeterminación, claramente habla de un modelo patriarcal, ¿no? Y patriarcal me refiero a siempre subordinando, que a través de la dominación, a través del ejercicio de poder, falta de respeto, falta de respetar la soberanía. Ahí está, y Laura. Muchas gracias, Ceci. Sí, yo creía... yo creo que surgieron... sí, adelante. Sergio, ¿nos escuchás ahí? Yo quería agregar algo para enriquecer lo que decía Cecilia. El Estado argentino está lleno de leyes a favor de los pueblos originarios. Entonces, para que quede claro esto, ¿no? Entonces los pueblos originarios empezamos a jugar un papel preponderante políticamente de cómo nos paramos frente al Estado, ¿no? No es que nosotros seamos inocentes, o seamos tontos, que no vimos esta, no la viste aquella, la jugada esa no la podía pasar a, no sé, a Maradona y no se la pasaste para que haga el gol, ¿no? Ahora tenemos que ver si la estructura judicial, dentro de la estructura judicial, todavía no existe algo que sea un sector que ayude a los futuros abogados a estudiar la parte indígena, ¿no?, dentro del Estado. Entonces, es muy difícil, ¿sí?, esto que yo le decía antes, que pongamos la mente en blanco, es muy difícil hacerle entender al mismo Estado argentino de que estas leyes se tienen que cumplir. O sea, nosotros tenemos una función política, y aparte de política, cuando terminamos estas embestidas judiciales, terminamos siendo abogados, ¿no? Porque tenemos que comprender, yo siempre le digo a la gente, usted tiene a Borges, se lo lee con un diccionario al lado, a la 169 se lo lee con un indio al lado, porque si no es muy difícil comprender de por qué esto está escrito así y en beneficio de quién, ¿no? Entonces, el Estado argentino, en realidad nosotros, acá hay algo que tenemos que tener en claro, que por un lado los pueblos originarios no somos ningún inocente, ¿no? Sabemos que hay un montón de incumplimiento de leyes. Por otro lado, cuando más incumplan esta ley, es más a favor, porque esto no está, por eso yo le digo, esto no está dicho la última palabra hasta que no se apriete el botón y empiece a funcionar eso. Entonces, nosotros los pueblos originarios, según nuestra cosmovisión, según nuestra idea de vivir, según nuestra, y con todas las leyes a favor, las tenemos todas las de ganar en la mesa. Ahora, el que participa del otro lado, del Estado, no quiere ver lo que hay en la mesa. Entonces el problema no es nuestro, el problema es traducir esa ley a favor de los pueblos originarios y empezarla a comprender realmente. Creo que hemos tenido, esto ha sentado jurisprudencia porque hemos tenido la primera vez o la segunda, o sea, hay muy pocas fallas que han dado la posibilidad de la consulta. Para nosotros la posibilidad de la consulta, aunque no sea consulta, como dice, y tiene toda la razón del mundo Cecilia, esto no es consulta, pero nos da la posibilidad de usar un montón de estrategias de aquí hasta el final para ver cómo se llega
al objetivo principal. Ahora, toda esa estrategia, dentro de toda esa estrategia también está esta, de convencer a la gente que tenemos acá, porque una de las cosas puede ser que hagan la consulta a los pueblos originarios, y otra cosa es que tengan un consenso social. Si tenemos dos cosas aunadas, el consenso social jamás puede permitir nada en ningún territorio, por más que sea indígena, no indígena, sea de cualquier. El consenso social no permite, porque sabe que a ese espacio de sociedad no le beneficia lo que van a hacer. Entonces, nosotros estamos logrando, por un lado, tiempo, por otro lado, estamos madurando o viendo la parte de la relación recíproca del territorio. Por otro lado, está aprendiendo, estamos haciendo docencia con estos abogados o gente del aparato judicial, enseñándole, aunque sea interpretar un poquito de lo que es la cosmovisión, lo que es el entendimiento y lo que son las leyes a favor de los pueblos originarios. Ahora, el INAI, ese INAI de hace 4 años atrás, ahora todavía no hemos tenido reuniones con pero ese INAI también teníamos que hacer docencia con ese INAI. O sea, no solo tenemos que hacer docencia con el aparato judicial, tenemos que hacer docencia con el INAI, tenemos que hacer docencia con cada uno que nos pregunta, che, pero si ustedes dijeron que iban a parar la obra. Bueno, con cada persona tenemos que hacer docencia nosotros, explicarle, como se explica a un niño, de qué estamos haciendo. Que no es malo tampoco, porque esto nos ayuda a capitalizar eso después y usarlo a nuestro favor. Pero se están haciendo, hasta ahora se están haciendo un montón de cosas que por supuesto el fruto va a ser al final, pero nosotros estamos haciendo, en mayor o menor escala estamos haciendo. Muchas gracias, Sergio. Y pie en lo que estaba mencionando él, lo que mencionó tanto Cecilia como Melina, que para nosotros esto es lo que él decía de docencia, nosotros también es súper importante en lo que es nuestra lucha, entenderlo desde otro lado, y creo que es nuestro rol hoy en esta charla, darles visibilidad a la lucha que viene haciendo el pueblo originario, tanto la LOFE Mapu como el resto de las 14 comunidades en Santa Cruz, también a sentar algún tipo de nuevas leyes, entenderlo desde otro lado y entender también su cosmovisión. Creo que surgieron 2 términos, no sé si los querés mencionar, Sergio, que por ahí los mencionaste un poco al principio, sobre territorio, y lo que Meli mencionó hoy fueron sobre los restos arqueológicos, que para ustedes son familia, son sus ancestros. Si nos querés comentar un poco sobre estos 2 conceptos, tanto de territorio como de restos, para entender un poco también su cosmovisión. A mí me decías, el concepto de territorio para nosotros es totalmente diferente al concepto de propiedad privada, ¿no? El concepto de territorio es el concepto del espacio territorial donde podemos sobrevivir una generación de personas y que pueda sobrevivir también la otra generación de personas. O sea, no tenemos el sentido de propiedad privada. Esto no es nuestro y lo vamos a explotar y que se reviente todo. Esto es algo que nosotros tenemos que cuidar porque va a venir mucha gente después, ¿no? El concepto, por eso dicen, ustedes, el otro día me preguntaba a mi nene y también explicábamos, me dice, ¿puede haber un mapuche en México? Me dice. Y sí, le digo yo, puede haber un mapuche, porque el mapuche en México va a tener que comer, tomar agua, vivir. Bueno, ese concepto es territorio, ¿no? Va a tener que sentir, va a tener que tener sus hijos, va a tener que procrear, va a tener que, bueno, hacer todo su... Ese es el concepto del territorio para los pueblos, para el pueblo mapuche en sí, ¿no? Ahora, ¿cuál era lo otro? Se me fue. Sobre los sitios. Sobre los restos. Sí, sobre los restos. Nosotros tenemos, nuestra vida es circular, ¿no? Mi vida es circular. No es horizontal que se termina, se acabó, me muero y me fui. Nosotros tenemos, como nuestra vida es circular, tiene que tener sentido
hasta los restos. Nosotros tenemos que cuidar eso porque tiene que cumplir esa función de la circularidad. El río, dentro de acá, cumple muchas funciones de eso, porque según nuestra manera de ver la vida, el río nos transmite, comúnmente se entierran cerca de los ríos para que el río pueda llevar todo el mien, la fuerza, la originalidad de esa persona y llevarlo hasta el mar para que eso se pueda evaporar, volver a las nubes y volver otra vez al ciclo natural. No es que acá hay una, ¿cómo se llama esto? Cuando nace en otra cosa, una reencarnación. No hay una reencarnación. Hay una cosa espiritual, por eso nosotros decimos que somos un pueblo ancestral, porque en mí vive mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo. En mi hijo voy a vivir yo, su abuelo, y así sucesivamente. Tenemos un montón de cargas y hay espíritus que nosotros les llamamos Cuifi y Cheyenne, que están en el espacio de la Huentumapu, de otro espacio de la Tierra, porque se divide en 7 para nosotros. Y esos espacios se encargan de conducir y dirigir al pueblo, ¿no? Estos espíritus, cuando alguna vez ven a una persona con mapuche, con características, lo eligen para que lleven adelante en su pueblo. El espíritu se transforma y se viene hacia los loncos, hacia las machi, hacia las piancusen. No son que nacen de la nada, ¿no? Sino se posan en una persona para dirigir al pueblo. Ahora nosotros necesitamos tener loncos políticos, lonco político, es lo que soy yo, que no es una cosa natural, pero ese es parte de nuestro ser es natural. Por eso es muy necesario para nosotros cuidar los restos de nuestra gente, porque si no, no va a cumplir ese espacio, ese ciclo natural, ese ciclo circular para nuestro pueblo. Y eso puede perjudicar mucho a nuestro pueblo, ¿no? Pero no solo eso es lo que va a perjudicar esta represa, sino que va a perjudicar, hay un montón de cosas de lo que yo le explicaba antes del río. El río tiene una fuerza natural, tiene un ñen natural. Ñenco, la particularidad de los ríos más largos es que en cada espacio territorial van haciendo un ruido distinto, ¿no? Ese ruido distinto, también Ujimbo, que se llama sacado de contexto, transforma toda la naturaleza que lo rodea. Entonces esto también afecta dentro de este gringo que andaba por acá, que era Phil Roy, que puso la zona donde va a ser el Cóndor, ¿no? Que vio que andaban muchos cóndores, entonces le puso el nombre de Cóndor Cliff. Para nosotros eso tiene un bien particular, que es la fuerza de los cóndores, la fuerza. Entonces este espacio tiene su propio yen, ese espacio tiene su propia característica, tiene su propia expresión de fuerza. Ese espacio nosotros lo tenemos que cuidar, porque cuando ese espacio no esté así, va a desequilibrar todos los otros espacios y todo lo que viene para abajo. No es que está descontextualizado. Una vez cuando recién se presentaba la demanda, dice, ¿por qué no presenta si vive a 160 kilómetros de lejos de la Tierra? Porque los huincas no ven eso, no ven la totalidad. Los huincas creen que lo que te va a afectar es donde vos estás parado, y el resto que pase lo que quiera, no va a afectar todo. Bueno, si me dan palabras, yo sigo. Sí, muchas gracias. Es muy claro porque es importantísimo entenderlo desde ese lado, de lo que para algunos es territorio y que por lo general está en el inconsciente de la gente. Bueno, pero ustedes no están viviendo ahí, ¿qué es lo que afecta? Y afecta un montón, y para lo que algunos son restos arqueológicos, son mero patrimonio, para ustedes es espiritualidad, son ancestros, es historia, es vida. Así que surgieron un par de debates ahí que yo creo que más allá de las preguntas interactivas y positivas que se van haciendo, también está bueno dar lugar a estos comentarios, como por ejemplo que no íbamos a lograr nada ni con un colegio de abogados a favor. Yo creo que sí, sobre todo
más allá de tener estas abogadas a favor, sino porque hay mucho que defender. Y como ustedes dijeron, hay muchísimo en materia legal por lo cual apelar, y no estamos hablando de decir no a las represas por un simple no, sino que estamos hablando, como dijo Ceci, de violación a los derechos humanos, de garantizar un proceso de consulta y también consentimiento de los pueblos originarios, la autodeterminación de los pueblos originarios, y queda en nosotros poder lograr darle esa visibilidad a la lucha, tanto del LOFEM como del LOFEM-MAPU como del resto de las 14 comunidades. Y también comparto un comentario, de acuerdo a lo que iba diciendo Ceci, de un ejemplo en Colombia, que fue declarado sujeto de derecho el año pasado un río, y donde se encuentra también un pueblo originario, para pensar que podríamos intentar lo mismo con el río Santa Cruz. No sé si querés hacer un comentario con eso, Ceci, o Meli también. Sí, yo primero antes que me olvide, quería mencionar con esto que dice Sergio, desde mi aporte occidental, desde este lado, que es un error súper común, que queremos todo el tiempo buscar el término análogo en nuestro lenguaje, en nuestra visión occidental, nuestra mirada occidental. Queremos siempre buscar el igual, ¿no? Y en el norte, interviniendo en desalojos de pueblos originarios, pasaba mucho que los jueces querían identificar la propiedad privada, individual, con la propiedad comunitaria indígena, algo totalmente descabellado, como recién mencionaban Sergio y Meli también. Los pueblos se vinculan, se desarrollan de manera colectiva, individual, espiritual, con el entorno, se desarrollan en un montón de aspectos sociales, políticos, económicos, familiares, y dudo que cada uno de nosotros tengamos ese vínculo con el lugar que habitamos a diario, lo dudo, para eso acudimos a un montón de otros ámbitos laborales, de sociales, para todo, dudo que tengamos todas esas vinculaciones nosotros con el lugar que solemos habitar. Entonces también esto de querer siempre acomodar de llevarlo a un concepto occidental nuestro, de tratar que coincidan, no, tenemos que ir y escucharlos y saber que el contenido son ellos los que le van a dar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, sí hay una gran avanzada, por suerte, y más después de ver todo esto que estoy viendo del avance de las represas, ojalá pienso que se reconozca también, ¿no? Como sujeto de derecho al río, porque también ya se defendería solo, digamos, ya no, porque está a las claras que quienes nos gobiernan no lo pueden hacer, no lo hacen. Recién también aclarar que en este proceso de consulta yo creo que sí, están haciendo muchísimo más la LOFEM-MAPU de lo que deberían hacer claramente, y seguramente cuando intenten otra obra acerca de sus territorios o en los territorios que habitan, pienso que la próxima vez les van a ir a consultar y no va a ser necesaria ninguna acción legal porque ya van a saber que son capaces, o va a ser de otro modo. Obviamente esto va a sentar un precedente y una buena práctica y va a servir a los demás. Yo por ahí pensaba más en lo que dije antes, en la ilegalidad absoluta en la que se está manejando el Estado, ¿no? En el nivel de obligaciones que tiene, ¿no? Por eso lo quería contextualizar en materia de derechos humanos, y que no lo hace, no es garante de los derechos humanos de los pueblos originarios, o sea, todo lo que se avanzó y a costa mucho de sangre, ¿no? Uno si bien latinoamericano, cómo fue el avance incluso del derecho de consulta en otros pueblos, en Ecuador, hubo a través de hechos sangrientos. Entonces, todo eso pareciera que no vale la pena para quienes nos gobiernan, y que deliberadamente, sabiéndolo, deciden no respetar esos derechos. La verdad que lo tiro como un aporte más para que como sociedad lo tengamos en cuenta, lo valoremos, lo evaluemos, ¿no? De que ya están, creo que no debe haber rama del derecho, me atrevo a decir, que haya tanta distancia entre la norma y su implementación y su real implementación.
Muchas El gracias, derecho Ceci. ambiental es No sé- igual, Ceci, ¿eh? Es lo mismo. El consejo. Yo por ahí quería agregar un poquito a la pregunta que hizo Malena, me parece, ¿no? En cuanto a los derechos del río al río como sujeto de derecho, si bien Argentina no tiene reconocido los derechos de la naturaleza, bueno, el movimiento lo hizo, bueno, hoy por hoy nuestro ordenamiento jurídico no lo tenemos, así como lo tiene Ecuador, Bolivia, en sus constituciones que lo reconocen, pero tenemos otras herramientas que, si bien no le dan ese título, nos ayudan igual a protegerlo, porque hoy por hoy es un bien colectivo, la Corte Nacional lo mira como un sistema, una cuenca, pasó con el río Atuel hace poquito, en donde ya empieza a ver y se empieza a asemejar con otros términos quizás al concepto de territorio indígena, salvando las diferencias y las distancias, ¿no? Pero la Corte Nacional hoy por hoy está hablando de sistemas, de que el ambiente hay que verlo en su conjunto y en ese sentido estamos todos habilitados a protegerlos. Y de hecho, bueno, mañana va a haber, me adelanto, ya estoy tomando el rol de Cami, pero mañana van a hablar también sobre otras acciones legales que están intentando proteger el río. Sí, buenísimo, Meli. Ahí les voy a contar un poco. No sé si alguno más quiere hacer algún aporte. Ceci, Meli, Sergio. Si no, mientras tanto les voy contando que esta charla forma parte de un ciclo donde nosotros fuimos contando todos los impactos que tendrían las represas sobre el río Santa Cruz. La primera charla que hicimos fue de activismo, donde se presentaron los distintos grupos que hay en la provincia de Santa Cruz, y también estuvo Sergio contando la lucha de los pueblos originarios. La segunda charla que tuvimos fue sobre impactos socioambientales, que la pueden encontrar en el Facebook del Río Santa Cruz, y hoy tuvimos esta sobre pueblos originarios, que es fundamental intentar entender esta cosmovisión y no, como decía Ceci, intentar buscar sinónimos, sino que ellos mismos sean protagonistas de quienes cuentan su historia y cuentan su realidad, no intentar nosotros contarla por ellos, porque realmente son ellos quienes llevan a cabo la lucha. Mañana, como decía Meli, vamos a estar contando un poco sobre la situación legal, van a estar representantes de un abogado ambientalista y también de FARC, del Banco de Bosques también, así que bueno, vamos a ir comentando. También hay otra charla más adelante sobre eficiencias energéticas, para repetir esto, ¿no? Porque no es que somos unos encaprichados que decimos no por no a las represas, sino porque hay un montón de impactos, no solamente en lo económico, en lo socioambiental, en el ecosistema, sino también en la cultura y en la historia de muchos pueblos. Entonces creo que es fundamental recalcar eso y agradecerle a los tres que se hayan sumado a esta propuesta, que nos hayan podido compartir su actividad, su dedicación, porque, como le dije el otro día a las chicas, desde mi lado, admiración profunda por todo el trabajo que vienen haciendo hace años, que es un trabajo incansable y que la verdad tienen información que les sale por los poros, porque dejaron ese rol solamente de abogado o de representante de una comunidad, sino que tuvieron que ser técnicos, saber sobre represas, saber sobre historia, saber sobre un montón de cosas, y eso significa que claramente les importa mucho el río y lo que están ustedes también intentando hacer en esta lucha. Que gracias, no sé si quieren compartir algo más, yo mientras les voy compartiendo los mensajes que nos van dejando. Yo por ahí quería mencionar además que bueno, que hay en todo este procedimiento desde que se pensó este proyecto de represas, hay una violación sistemática de normas y de leyes fundamentales, y todas de derechos humanos, esas que están ahí arriba, que el mínimo que se debería garantizar, incluso no se respetaron la participación ciudadana en general. Cuando se hizo la audiencia pública, recordemos que, no sé si ya lo hablaron, que queríamos leerlo al estudio de impacto ambiental y eran 800.000 links en un lenguaje, en un tecnicismo imposible. Me acuerdo encerrado ahí en la casa de Malena, tratando de entender que alguien nos traduzca algo. No sé, así no se puede opinar. Y además ahora, bueno, también pienso que en el proceso de consulta igual se tenga en cuenta, que lo garantice el Estado argentino, que no estamos ante un
no es una mera participación que tiene que ver de los pueblos originarios o es a modo informativo que se presenta el Estado entre el pueblo, sino que realmente espero que logremos tener esta mirada desde su cosmovisión de lo que significan a partir de esa cosmovisión los impactos, ¿no? Para ver realmente la pertinencia, ¿no? de la obra. Y esperemos, bueno, ahí el amparo ahí que estuve con una generosidad extraordinaria, Mariano Aguilar me dejó ahí participar un poco, bueno, plantear estas cuestiones. Está en la corte ahí de nación congeladísima, bueno, con todas las causas. Yo no sé si ya me parece exagerado que siga ahí porque estamos hablando de un proceso de amparo, que tienen que ser los procesos más rápidos que debería volar en el país. Está ahí todavía desde 2014, digamos. O sea, tuvo varias idas y venidas en el juzgado federal, todo, pero todavía no hay una sentencia definitiva. Estamos ahí a la espera también para ver para que nos habilite ya ir a una instancia internacional. De mi parecer ya está habilitada ir a una corte interamericana porque el retardo de justicia, sabemos que el retardo de justicia redundan en mayor daño porque la obra sigue, así que esperemos que el auxilio de los órganos internacionales de derechos humanos la logren frenar, ¿no? Gracias, Ceci. Meli, Sergio, no sé si quieren compartir algo. No, bueno, yo Al agradecer cierre. también todos los comentarios que ahí estoy leyendo. No se escuchó a Sergio. ¿Cómo, Sergio? No, yo agradecer el espacio nomás y dejar como, no sé, como consigna, como pensamiento esto de que nosotros siempre decimos que los jóvenes son un futuro y le metemos valor agregado a eso, ¿no? Y en realidad van a ser consecuencia de lo que nosotros hagamos, de los pasos que nosotros demos, si es bueno, es malo, por lo que yo creo que todo el mundo, no sé si tiene hijo o no tiene hijo, pero me gustaría que pensemos eso en las futuras generaciones, ¿qué le vamos a dejar, no? No le vamos a dejar el sueldo de trabajador que va a la represa, que es bueno a comparación del sueldo de un empleado común y corriente de la provincia o de los municipios, pero no le vamos a dejar eso, le vamos a dejar el espacio donde él se pueda desarrollar plenamente, ¿no? Y donde se pueda desarrollar de una manera sana. Creo que el buen vivir no es el que más tiene o el que más herramientas tiene para viajar de hoy o mañana de aquí a Buenos Aires, sino que el buen vivir es cuánto bien va a vivir, cuán sanamente va a vivir, qué agua vas a tomar, lo que vas a comer si es sano. Eso es más que nada el buen vivir. Entonces, si nosotros queremos eso para las futuras generaciones, o yo quiero eso para mi hijo, que es lo que voy a pelear, ya hablando en lo individual, también creo que en esto tenemos el pensamiento colectivo de los pueblos originarios, entonces tenemos que cuidar un poco más lo que dónde estamos, ¿no? Donde el espacio territorial, la biodiversidad, el hombre todavía no encontró la máquina de hacer el aire, el oxígeno, ¿eh? Entonces, si bien la puede encapsular en algunas cosas, pero no encontró para todo, no encontró esa solución. No encontró la manera de hacer el agua limpia, ¿no? Le tiene que meter un montón de químicos para hacer eso. Entonces, eso lo único que nos va a permitir vivir. Y la prioridad del hombre es que sus genes vivan por muchas generaciones. La prioridad del mapuche es que sus genes vivan por muchas generaciones. Nosotros hace 500 años venimos batallando para sobrevivir, y esto lo cuento siempre, nuestras abuelas tienen de 14 a 15 hijos para que nosotros podamos estar en este momento acá. Y no lo voy a invitar a eso, pero sí a que pensemos y reflexionemos qué es lo que nosotros queremos dejar para los otros, para los que vienen, ¿no? Paikai Muten. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Creo que no hay nada más para agregar. Realmente logramos lo que quisimos, darle visibilidad a los pueblos originarios, a su lucha.
a su cosmovisión para que ellos sean ellos mismos quienes nos cuenten su historia, su realidad y su presente. Así que agradecerle a los tres, a Cecilia, a Melina, a Sergio, por sumarse, también a Martín, que tuvo problemas de conectividad, y los invitamos a que se sumen al resto de las charlas que van a estar publicadas en la página de Facebook del Río Santa Cruz Libre. Así que muchas gracias por su tiempo, por sumarse, y sigamos en este camino por un Río Santa Cruz Libre. Saludos. Perdón, Cami, no quería dejar de mencionar a Zulema Balcazar, que nos dejó físicamente hace poco, y la verdad que todavía genera un dolor, pero que bueno, también recomiendo, ahí anda dando vuelta un videíto igual de ella, unas palabras por el río que valen la pena buscarlos. Perdón, sí. La interrupción. No, está bien, buenísimo, Ceci. El viernes también la mencionamos a tema, y bueno, y mandar un saludo a toda la comunidad y recordarla así también con su lucha, y como dice Ceci, seguramente nosotros compartimos el video donde está Zulema y nos comparte también la cosmovisión de su pueblo. Así que muchas gracias por participar y los esperamos en las otras charlas. Gracias a los tres.